La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Bienvenidos a todos los presentes a la casa de Dios en el servicio dominical de hoy, y vamos a encomendar este tiempo en la mano de nuestro Padre Celestial. Pero antes de ello vamos a cantar juntos la doxología. Por lo tanto, solicito a todos los presentes que lo hagamos estando de pie. Lectura bíblica y oración inicial por parte de nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, para leer los versículos del 14 al 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 17, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 14, ustedes el 15 y terminamos juntos en el 17. Amén. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y juntos el 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de ser tus hijos. Señor, oramos en este tu día para que tu mano de gracia esté sobre cada uno de los presidentes que componen los países de este planeta Tierra. Señor, que mediante tu Santo Espíritu ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad, para que puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente nuestro Ecuador. Oramos también por aquellos hermanos, familias, amigos y toda persona que está enferma, que está atravesando dolencias en sus cuerpos. Oramos por la hermana Mafer de Lino. Tu mano de gracia esté sobre
aquella situación que está estorbando su movilidad, su salud. Oramos también por Doménica, tú conoces el estado en que se encuentra. Señor, que tu mano de gracia esté sobre ella, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Oramos por la hermana Flor Palacios, de la misma manera. Oramos por la hermana Ruth Ortiz, que tu mano de gracia esté también sobre ella, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Señor, oramos también para que tu pueblo redimido, comience, Señor, a ver un avivamiento espiritual en cada una de sus vidas. Señor, oramos para que continúe siendo el invitado de honor, el presidente, guiándonos y dirigiéndonos de principio a fin, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pueblo de Dios suele atravesar dificultades a lo largo de su peregrinar en el mundo. Y hay una palabra que sirve de consuelo para, pienso, la mayoría de los que conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Me refiero a la palabra Ebenezer. Y Ebenezer bien se puede traducir como hasta aquí nos ha ayudado Dios. Entonces, vamos a cantar el himno número 24, cantando la fidelidad de Dios, el himno Ebenezer. Cristo,
el evento histórico más importante para la humanidad entera fue el momento en que nuestro glorioso Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, si hay palabras tan hermosas para la humanidad, son las palabras del Evangelio de Cristo. Cristo vino al mundo, murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, resucitó de los muertos al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y Él vendrá por segunda vez por su iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es cantar el Evangelio prácticamente con el himno número 229, que se titula, un título muy bonito, "Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida". Pido por favor a la congregación que se ponga de pie y cantemos este himno. Y vamos a cantarle con la alabanza titulada Alabanza. Como aceite sobre mí, sería
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema El mensaje a la iglesia de Laodicea. Escuchemos con atención y reverencia. Resulta indudable que en los contenidos de las cartas de las 7 iglesias nos transmiten hoy un mensaje importante a todos los cristianos. Seguramente habrán opiniones para todos los gustos. Algunos pensarán que hoy la iglesia está atravesando momentos de auténtico auge, de avivamiento, de esplendor. Y otros pensamos que hoy la iglesia está sufriendo ataques de doctrinas de error, por lo que se hace preciso realizar un análisis de nuestra condición espiritual con toda humildad delante del Señor, deseando que la iluminadora palabra de Dios obre en nosotros y saque a luz todo pecado y también toda virtud. Desde luego, yo me incluyo como cristiano imperfecto, en buena medida también culpable de las amonestaciones que se hacen a las iglesias del Señor, a través de las afirmaciones del pasaje que vamos a desarrollar. Laodicea tiene la macabra distinción de ser la única iglesia de la que Cristo resucitado no podía decir nada positivo. Laodicea fue fundada por Antíoco II en los años 261 a 245 a.C. y llamada así en honor a su esposa Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de 2 rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, actualmente Turquía, además de un famoso centro bancario. Pero tenía el gran inconveniente de que su provisión de agua tenía que llegar por medio de un acueducto subterráneo desde manantiales a no menos de 10 kilómetros, una circunstancia peligrosa en caso de guerra, de sitio. En la ciudad se levantaban muchas mansiones preciosísimas, cuyas ruinas todavía son visibles hoy. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, y se celebraban famosas ferias mercantiles. Eso era Laodicea. Era un gran centro bancario y financiero. No nos sorprende que Laodicea presumiera de ser rica y haber amasado riqueza y no tener necesidad de nada. Eran tan opulentas, que no necesitaban ni a Dios. Eran un gran centro de confección de ropa. Las ovejas que pastaban ahí alrededor de Laodicea eran famosas por su lana suave, violeta negra, lustrosa, que no había en ninguna otra provincia. Laodicea estaba tan orgullosa de la ropa que fabricaba
que no se daba cuenta que a los ojos de Dios estaba desnuda. Era un centro médico muy considerable. El templo era centro de una escuela de medicina. Esta escuela de medicina era tan famosa en todo el mundo, principalmente por dos cosas que ellos producían: el ungüento para los oídos y el famoso colirio para los ojos. La Odisea estaba tan orgullosa de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos que no reconocía que estaba ciega espiritualmente. La prosperidad y la habilidad de las que la Odisea presumía la habían eliminado la necesidad de Dios en la mente de sus ciudadanos y aún en la mente de los miembros de su iglesia. De las 7 iglesias de la Odisea es la que se condena irremisiblemente a la Odisea. La condenación de la Odisea empieza con un cuadro de gran crudeza. Como los laodicenses no son ni fríos ni calientes, tienen esa cualidad nauseabunda que hará que Cristo resucitado acabe por vomitarlos de su boca. La única actitud que no se puede adoptar frente al cristianismo, hermanos, es la neutralidad. La tragedia de la Odisea era que se creía muy rica y eran ciega y pobre realmente. Humanamente hablando, se diría que era la ciudad más próspera de Asia Menor. Y espiritualmente hablando, Cristo resucitado declara que era la comunidad más menesterosa de todas. Bueno, estas son unas palabras introductorias al análisis bíblico que vamos a empezar. Y Biblia en mano, Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver el versículo 14. Apocalipsis 3, vamos al versículo 14. Y en este versículo 14 vamos a ver al remitente de la carta. Como en ocasiones anteriores, el remitente de la carta es el Señor Jesucristo, quien se vuelve a presentar con algunas de las frases con las que fue escrito el capítulo 1. Y voy a leer el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y entonces aquí en primer lugar, en este versículo 14 vemos: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel y verdadero. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importarle las consecuencias. Sigue el versículo, dice: el principio de la creación de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que subraya aquí en otros lugares es la suprema autoridad y dominio de Cristo que Él tiene sobre toda la creación por haber Él sido su creador. Así es. Y voy a leer rápidamente, sin perder la cita de base, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. No dicen algunas, dice todas. Cristo reprende a su iglesia. Vamos ahora al versículo 15. Cristo reprende a su iglesia y el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. A diferencia de otras iglesias, hermanos,
en el caso de la Odisea, no hay ninguna palabra de alabanza de parte de Dios. Ninguna. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, les está diciendo, versículo 15. El Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran indiferentes. El agua caliente es útil para el baño y el agua fría sirve para calmar la sed en un día caluroso. Pero beber agua tibia es muy desagradable. En este sentido es interesante notar el contraste con las iglesias de Éfeso y Tiatira. Observemos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. Ese era su problema. Mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Ahora en la Odisea, ni amaban ni odiaban. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero aquí vemos que el Señor le desagrada que no seamos ni fríos ni calientes. Esto describe muy bien a aquellos que solo han hecho una profesión de labios, pero sin implicarse en su corazón. Vamos ahora al versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro. Si persistía en esa actitud, el Señor dice, los vomitaría de su boca. Literalmente le dice a la iglesia, estoy a punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. La iglesia en la Odisea, su tibieza le resultaba insoportable. El Señor entonces nos damos a entender que Él no tolera la tibieza espiritual. Debemos preguntarnos entonces, ¿en qué consiste la tibieza? Y tal vez esa pregunta se estará haciendo usted en este momento. ¿En qué consiste la tibieza espiritual? Es indiferencia por lo espiritual. Los hermanos no se preocupaban por las enseñanzas bíblicas. No les importaba si habían errores doctrinales y tampoco se preocupaban por combatirlos. Había falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Esto describe a un cristianismo sin entrega verdadera, hipócritos, falsos, mecánicos, mezclados con el materialismo. Hasta es una condición, hermanos, muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que no hay diferencia entre un cristiano mundano y un profesante no nacido de nuevo. No hay ninguna diferencia. ¿Y dónde va a terminar todo esto? Cristo los vomitará. Y vamos a leer ahora Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Vamos a analizar la primera parte de este versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he
enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo habían llegado estos hermanos de la iglesia en la Odisea a esta situación? ¿Cómo habían llegado hasta ese punto? La respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia de la Odisea. Ella decía de sí misma que era rica y que de ninguna cosa tenía necesidad. En esta frase parece entreverse que ellos mismos se felicitaban de sí, de su situación económica y de su situación espiritual. Entre ellos se felicitaban. No veían ningún problema en su situación. De hecho, parece rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo. El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse tal cual eran realmente, y para colmo tenían un exceso de confianza en sí mismas. Así es. Pero ¿dónde habían puesto su confianza? En la pregunta, ¿dónde habían puesto su confianza? Notemos que comienza diciendo: yo soy rico y me he enriquecido. ¿Se dan cuenta de eso? En otras palabras, estaban expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado por sus propios esfuerzos. No reconocían que todo lo que tenían era de Dios. Me he enriquecido. Seguramente los miembros de la congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Habían sido vencidos por el materialismo, creían que eran ricos, y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en su relación con Cristo. Seguramente habían dejado también de asistir con regularidad a los cultos. Ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida que apenas les quedaba tiempo para orar, tener comunión con el Señor y con los hermanos. El materialismo los había envanecido. Sin duda, no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener. Y al Señor le gustaría darnos mucho más. Pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él y nos llevan al desastre espiritual. Es importante comenzar ahora a poner las cosas en un verdadero lugar. El caso de la iglesia de la Odisea era, hermanos, realmente grave. Miremos lo que dice a continuación la última parte, la parte del versículo 17. Y en ninguna cosa tengo necesidad. Ellos estaban diciendo eso. Era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que la destruyó, y sus habitantes habían logrado reconstruirla con sus propios recursos sin pedir ayuda de Roma. Pero esta actitud, que puede resultar muy loable para ciertas cosas, no se puede aplicar a la vida cristiana. No. En lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían excluido al Señor de sus vidas. Y la parte final del versículo 17 dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo.
Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación, no. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad. Su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía de envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión. Y aquí estaba el problema. Aquí estaba el problema, hermanos. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que el Señor decía de ellos. Mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los veía como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así lo veía el Señor. Aquí radica uno de sus más graves problemas. Estaban ciegos. Estaban ciegos. Según el diagnóstico divino, eran mercaderes y merecedores de lástima. Y al fin y al cabo eran tan pobres que solo tenían dinero. Eran tan, pero tan pobres que solo tenían dinero. Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Esta es la condición de una persona que se encuentra grave, pero se niega a ir al médico para ser tratada. Esta es la misma condición de los hermanos en la Odisea. Una persona que se encuentra grave, pero se niega a ir al médico para ser tratada. Ahora vamos a leer los versículos 18 al 19, un arrepentimiento, un llamado del Señor al arrepentimiento. Y voy a leer en primer lugar el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La primera parte del versículo dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a esta iglesia? Estaban tan ocupados en la vida ganando dinero y comprando cosas que habían desatendido lo principal. Negocios en la vida, que es la compra verdadera del divino oro. Se habían despreocupado de lo principal, los negocios del Dios verdadero, que vienen a ser como un oro divino. Ellos no lo sabían, pero sus ilusorias riquezas no eran dignas de ser comparadas con todos los tesoros y la sabiduría que estaban escondidos en Cristo. Y voy a leer, no pierdan esa cita de base, Colosenses 2:3 dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Pero ellos de la Odisea habían sacado a Cristo de la iglesia y de sus vidas. Ahora el Señor les hace una oferta de gracia. Versículo 18 dice: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Este sería un lenguaje que entenderían bien en esta ciudad tan mercantil como la Odisea, y por eso Dios les habla de esta manera. Sin embargo, el problema era que en realidad la iglesia estaba en bancarrota espiritual. Y entonces la pregunta es: si están en bancarrota espiritual, ¿cómo ellos podían comprar? ¿Cómo ellos podían comprar? Pero la oferta del Señor aquí es la misma que encontramos en Isaías 55:1. Y mire lo que dice ahí, Isaías 55:1.
Amén. A los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Se está refiriendo a que nosotros podemos acercarnos a Dios sin dinero, porque es algo espiritual que Él tiene para regalarnos. Esta es la única manera en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios. Pero para ello tendría que abandonar previamente su estado de autocomplacencia y su egocentrismo. Tenían que humillarse ante Dios, pero eso no lo veían ellos. A cambio de eso, el Señor les prometía sus verdaderas riquezas. ¿Y cuáles eran? Oro refinado en fuego, oro puro sin mezcla de impurezas, sabiduría. Eso le estaba dando Dios. Y el versículo continúa y dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como ya hemos comentado, la Odisea era famosa por la ropa que confeccionaba con lana negra que allí se producía. Pero en contraste con eso, el Señor les ofrece vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Estas últimas hacen referencia a la justicia de Cristo imputada al creyente. La ropa más bella del mundo no puede cubrir un carácter irascible, un carácter mezquino. La ropa más cara del mundo no puede cubrir una persona criticona, sarcástica, amargada. La auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana como la de Cristo. La Odisea necesitaba vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Así lo sintieron también Adán y Eva una vez que pecaron. Y voy a leer rápidamente Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué estaban desnudos? Porque desobedecieron a lo que Dios les había ordenado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero Dios les proporcionó túnicas de pieles. Claro, y para darle túnicas de pieles, ¿qué debería de haber habido? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para esto fue necesario entonces la muerte de un animal inocente. Y esto nos recuerda que para nosotros podamos ser vestidos de Cristo y de su justicia, fue necesario previamente que Jesús muriera en la cruz por nosotros, el único Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que necesitaba Dios sacrificar a un animal inocente para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y Dios necesitó sacrificar a su único hijo para cubrir nuestros pecados de la maldad. Voy a la última parte del versículo 18, Apocalipsis 3:18. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio que también se producía en la Odisea nunca lograría mejorar su visión espiritual. Por eso lo que aquí les ofrece el Señor es el verdadero discernimiento espiritual que viene a través del Espíritu Santo. Solo de ese modo podrían ver las cosas tal como Cristo las ve.
Y ese era el problema de la iglesia en la Odisea. Solo tenían ojos para ver las cosas materiales. Hermanos, si en este momento no somos capaces de percibir la belleza que hay en Cristo, ¿qué haremos cuando vayamos al cielo? ¿Qué hará usted cuando esté en la presencia de Cristo en el cielo? Haciendo un resumen de este versículo, podemos decir que Cristo es todo lo que cada uno de nosotros necesita. Cristo. Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Vista espiritual para nuestra ceguera espiritual. Es lo que necesitamos. Vamos al versículo 19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tal vez la iglesia en la Odisea no había ejercido la necesaria disciplina y corrección sobre sus miembros, y por eso había llegado a esta lamentable situación. Si una iglesia, hermanos, rehúsa ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios hará lo mismo con nosotros. Así es. No hay método más seguro para conseguir que una persona acabe en la ruina que dejarle hacer lo que le dé la gana. Y escuche bien, no hay método más seguro para conseguir que una persona acabe en la ruina que dejarla hacer lo que le dé la gana. Por supuesto, la disciplina y el sufrimiento son necesarios también para producir un carácter santo. Y voy a leer Apocalipsis 19, la última parte. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice Dios. El mal fundamental de la iglesia, hermanos, en la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales. Lo manifestaban en su ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacían para el Señor. Por eso la exhortación del Señor es: sé pues celoso y arrepiéntete. Solo así recuperarían el favor de Dios. Y ahora voy a leer el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y escuche bien esta parte. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a ver aquí esta exhortación que tenemos aquí en el versículo 20. Como hemos visto, la situación era realmente grave. Tal era así que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia, ya no, sino que estaba afuera, llamando a la puerta para ver si lo dejaban entrar. Esto describe una situación insólita. Una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja fuera. Así que, ¿cómo no podría ser de otra manera? El Señor los trata como incrédulos. Y desde afuera, en su inmensa misericordia, los llama al arrepentimiento. Sigue buscándolos, porque sabe que sin Él seguirán estando desnudos y no dejarán de ser pobres y ciegos. Constantemente los llama esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta desde adentro y quien tiene la autorización de abrirla es usted. Sí, usted que está escuchando este mensaje, sí, usted. El Señor nunca entra por la fuerza en la vida de nadie. Y
voy a volver a leer Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Notemos que dice aquí, si alguno. Hasta este momento el Señor se había dirigido a la iglesia en todo su conjunto, pero la conversión es una cuestión personal. Por eso aquí apela a cada individuo. Para el Señor no hay distinciones personales, todos por igual somos llamados. El Señor quiere entrar para tener una cálida comunión con cada persona que abre su puerta de su corazón. ¿Qué va a ocurrir si abrimos la puerta? Él entrará y cenará con cada uno de nosotros. Una promesa para el que venciere. Una promesa para el que abre su corazón y es fiel hasta el final. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció por el camino de la cruz, dejándonos de ese modo un ejemplo para nosotros sus seguidores. El camino de la cruz. No, ¿cómo me va a gustar ese camino del sufrimiento para llegar al cielo? No, eso no es para mí. Cristo llegó al cielo por el camino de la cruz. Sin embargo, mientras estamos en este mundo, Él probará nuestra fidelidad y obediencia. Ahora pensemos, ¿cómo sería un cristiano de la iglesia de la Odisea en el siglo XXI? Ahora, pensemos, elucubremos, ¿cómo sería un cristiano de la iglesia en la Odisea ahora en el siglo XXI? ¿Cómo sería hoy? Permítame elucubrar. Quizás ellos eran como muchos otros que empezaron su carrera cristiana con ilusión, no faltaban a ningún culto y se esforzaban en crecer espiritualmente. Así empezaron. Tal vez empezaron a ser atraídos por los placeres del mundo, de tal modo que dejaron de leer la Biblia, porque preferían ver la televisión o navegar por el internet y las redes sociales. En la mañana lo primero que hacían es ver el internet y no la Biblia. Cuando iban a los cultos, empezaban a mirar con inquietud el reloj, tal como lo están haciendo algunos hoy. Si el predicador alargaba un poco el mensaje, porque ellos querían regresar a casa rápido para ver el partido de fútbol o la novela favorita. Otras veces no iban a la iglesia porque se habían comprado un vehículo nuevo y querían disfrutarlo. Al final trabajaban tanto para pagar todos los caprichos que ya no les quedaba tiempo para leer la Biblia, ni para orar, ni para ir a la iglesia a compartir el Evangelio con otras personas. En el caso de que estas personas fueran auténticamente creyentes, ¿qué ocurriría con ellas cuando lleguen al cielo? ¿Qué ocurriría con ellas? ¿Qué puede poner el Señor en sus manos para que ellos lo administren? Entonces vamos a ver un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Versículo 22. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora y por última vez en estas cartas escuchamos decir a nuestro Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que las iglesias dicen de sí mismas, sino lo que dice el Espíritu de ellas. Y ese es el problema. Ese es el problema. No lo que las iglesias dicen acerca de sí mismas o lo que dice el mundo, sino lo que el Espíritu dice de la iglesia. Esta expresión que encontramos al final de cada una de las cartas tiene un propósito: de que cada persona, de forma individual, recapacite sobre lo leído y sobre lo escuchado a lo largo de los 7 mensajes que el Señor dio a las iglesias del Asia Menor, y lo aplique correctamente a su propia vida. Esto es importante porque muchas veces oímos un mensaje de palabra y pensamos: ¿cuánto le hace falta este mensaje a mi vecino? ¿Cuánto le hace falta este sermón a mi hermano? Pero no lo queremos aplicar a nuestras propias vidas. Al final, cada una de las iglesias que recibieron estas 7 cartas eran diferentes unas de otras, y la razón estaba en que cada una de ellas tenía diferentes disposición para escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de la Odisea, la pregunta que queda en el aire y que la Biblia no la responde es si alguien todavía estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor. Si alguien de esos miembros de la Odisea todavía estaban dispuestos a escuchar la voz del Señor, la Biblia no lo responde. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? La iglesia en la Odisea refleja una parte importante del cristianismo actual del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica espiritualmente. Como muchos cristianos en nuestros días, que solo parecemos con una emoción, puro emocionalismo, y parecen emocionarse con su trabajo, con los deportes, con el cine, con la política, pero no por las cosas del Señor. No se emocionan por ir a compartir el Evangelio. Estamos a 4 o 5 días de empezar una campaña, y ahora Dios le está presentando la oportunidad de tener ese privilegio y esa pasión por las almas perdidas. Invite, traiga gente para que escuche la palabra de Dios. Cristianos que se entreguen por completo a los negocios o a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Hay muchos cristianos que se entregan por completo a sus negocios, a sus estudios, a sus trabajos, pero casi nada por la causa de Cristo. Cristianos obsesionados con sus cuerpos, cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y no ven la necesidad de negarse a sí mismas y crucificar su yo. Cristianos solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias,
pero sin un verdadero anhelo de conocer más la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen, porque han abrazado un relativismo de este mundo. Y usted se estará preguntando, ¿y qué es el relativismo? Es una doctrina o filosofía basada en la verdad y el conocimiento, y ellos dicen que no es absoluto, sino que ambos son relativos. Entonces la palabra de Dios no es la primera ni la última. Iglesias con una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesucristo. Iglesias con una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesucristo. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante y principal, apreciable para el mundo, pero no para Dios. Cuenta una historia de una iglesia que en la puerta de su local había escrito parte de un versículo bíblico, y voy a leer el versículo bíblico que es Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, el versículo 23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y ellos habían cogido una parte de este versículo y la habían puesto en la puerta de entrada de su iglesia. Y habían puesto: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Bien puesto ahí en la puerta de entrada de su templo. Con el tiempo, un arbusto había crecido al lado de la puerta y poco a poco empezó a tapar las palabras del letrero, empezando por la parte final. Primero cubrió la palabra crucificado, porque el letrero decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. El arbusto creció y primero tapó la palabra crucificado. Y curiosamente, también la iglesia que se reunía en aquel local había dejado de predicar la cruz de Cristo. Luego el arbusto siguió creciendo y también ocultó la palabra Cristo, algo que una vez más también guardaba relación con lo que ocurría dentro de la iglesia. Ellos habían dejado de hablar de Cristo para centrarse en otro tipo de mensajes más sociales, motivacionales, al gusto de la sociedad moderna. Y finalmente el arbusto creció hasta tapar la palabra predicamos, lo que también correspondía a la realidad de esa iglesia. Habían cambiado la predicación por la novedad y otras actividades entretenidas, que la palabra quedó al final. ¿Cuál palabra quedó al final? Solo la palabra nosotros. Y realmente en esa iglesia solo habían quedado ellos. No estaba Dios ahí. Cristo ya no estaba allí, solo estaban ellos. Algo parecido a esto era lo que había ocurrido a la iglesia en la Odisea, y es tal vez algo que está ocurriendo en usted hoy. Está en este templo, pero Cristo está afuera. Así es. ¿Cómo lo aplicamos? Roguemos al Señor que nos libre de ir por ese camino. Somos responsables de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y luego transmitirlo a otros al actuar como luz y sal de este mundo que somos. Amigo, hermano, si no has experimentado todavía la verdadera salvación que ofrece Jesucristo, ahora
Cristo para reconciliarte con Dios. Si eres una persona que ha aceptado a Cristo y estás fría espiritualmente, hoy es el día que Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Dios. Jesús invita a cada persona a este mundo a tener un encuentro con Él. Y Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si por el contrario ya has conocido a Cristo y si mantienes tu llama encendida, te felicito. Gracias por tu fidelidad, por tu decisión, por tu valentía. No te queda la menor duda que el Rey de Reyes sabrá recompensarte cuando Él regrese con su poder y gloria para buscar a su iglesia. Ahora bien, si por el contrario percibes que lo has ido dejando fuera de tu vida, tal vez sin darte cuenta, y te encuentras experimentando una tibieza espiritual, entonces aún estás a tiempo de reconciliarte y acudir a Jesucristo. Él te espera con los brazos abiertos para ofrecerte el perdón divino y darte la restauración espiritual que usted necesita hoy. Su invitación se mantiene. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está hoy tocando la puerta de tu corazón porque lo tienes afuera de él. Si alguno oye su voz y abre esa puerta, yo entraré a él. Jesucristo está llamando a la puerta de tu corazón hoy. Él desea tener una amistad contigo. Él quiere que abras la puerta de tu corazón. Y usted tal vez se estará preguntando en este momento: ¿qué debo de hacer? Yo estoy aquí para ayudarlo. Y Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él. Y ese medio se llama la oración. Orar es hablar con Dios. Y ahí donde usted está, sí, donde usted está mirándome, y los que están mirándome también por el internet, yo les pido respetuosamente que inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios y díganle al Señor así: Señor, tu palabra hoy me ha confrontado. Estoy viviendo una neutralidad. Estoy coqueteando con el diablo y coqueteando con el mundo, con la iglesia. Señor, perdóname. Señor, limpia mi corazón. Abro la puerta de mi corazón hoy para que tú empieces a transformar mi vida, a transformar mi mente, mi corazón, para poder tomar decisiones correctas y acertadas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración y la hizo de corazón, usted es un nuevo hijo, una nueva hija de Dios, y ahora le corresponde asistir a una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y siga su desarrollo y crecimiento espiritual. Y que Dios los bendiga grandemente. Que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos autoexaminemos para que no vivamos en la neutralidad. Mientras tanto, pido a toda la congregación que por favor se ponga de pie y cantemos el himno número 98, Oh Señor, procuro el Padre. Señor,
por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Gracias te doy, Señor, por habernos permitido concluir esta serie de mensajes de las iglesias en el Apocalipsis, a pesar de que Satanás está tratando de detenernos de muchas maneras y de muchas formas. Gracias, Padre, por haberlo concluido en victoria. Oramos, Señor, para que tu palabra penetre la mente y corazón de cada uno de nosotros. Que debemos de ser cristianos con la característica de los miembros de la Odisea, tibios espirituales, neutrales espirituales, y realmente nos decidamos por Cristo, por seguir su palabra y por seguir su ejemplo. Y la única meta de comparación que tenemos nosotros eres tú, Señor. Todos somos pecadores, tú eres el perfecto. Enséñanos, Señor, a ser humildes, a crucificar nuestro yo y en humildad reconocer que te necesitamos siempre. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.